Hola, me gustaría hablaros hoy del tema de las cefaleas, ¿vale? Migrañas, cefaleas cervicogénicas. Generalmente el problema puede venir de varios tipos, habría que hacer un buen diagnóstico diferencial, habría que eliminar o estar seguro de que no hay ciertas cosas más complicadas, pero cuando hablamos de un problema realmente cervical que me está generando un dolor, tenemos que culpar en principio al segmento cervical superior, ¿vale? Entonces, el segmento cervical superior está formado por una primera vértebra que se llama atlas, que es plana, y una segunda vértebra que se llama axis y que tiene una pequeña, se llama diente del axis, una pequeña prominencia hacia arriba. Aquí es donde encaja, donde articula con el atlas y va a generar una rotación. Este es el segmento que más rotación tiene a nivel cervical y aquí estaría justo la cabeza encima, ¿vale? Nuestros cóndilos occipitales caen aquí arriba, ¿bien? Entonces, cuando hay algún tipo de problema a nivel de rotación, de que hay un bloqueo de la vértebra en una posición, está rotada hacia un lado o hacia otro, o hay un deslizamiento anterior o demasiado posterior, es decir, esto debe tener una distancia de 2 milímetros. Si hay menos distancia, va a haber un problema, y si hay más, nos podemos encontrar con una luxación, es decir, esto probablemente necesitaría cirugía. Entonces, cuando hay un pequeño deslizamiento anterior o posterior, o hay un problema en una rotación o en otra rotación, eso nos va a generar generalmente dolor de cabeza, del tipo por tensiones musculares, porque hay una diferencia de tensión muscular de un lado con respecto al otro, y esto me puede generar una activación de un dolor reflejo, el típico dolor reflejo de un trigger point, un punto gatillo, ¿vale? Que cuando me toco en un punto me genera dolor a lo largo, en un recorrido muy concreto, ¿vale? Nos podemos encontrar algún tipo de pinzamiento o de atrapamiento de algún nervio, en este caso, por ejemplo, del nervio occipital mayor, o el nervio de Arnold, viene, que es muy característico cuando tenemos a lo mejor algún problema que hemos dicho a nivel cervical superior. Me va a generar un fallo posicional, me va a generar una contractura muscular, una contracción muscular exagerada, y eso me puede generar, por ejemplo, una báscula del occipital. Y pinzamos un poquito ese nervio, es decir, disminuimos el espacio por donde sale el nervio, lo disminuimos y puede generar un dolor muy característico. Es hemicraneal, me viene por un lado, me sube por la cabeza y me puede llegar hacia la frente, ¿vale? Solamente por un lado. Me puede dar los dos, pero generalmente es un lado. Es muy característico. Eso es una cefalea por un atrapamiento, una irritación, una neuralgia del nervio de Arnold o el nervio occipital mayor. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Nuestro terapeuta, nuestro fisioterapeuta, deberá de estar especializado y deberá de tener un control sobre la técnica que trabaja. Nosotros utilizamos para este tipo de técnicas suaves, no técnicas agresivas. Ya os hablé en otro vídeo de los riesgos que implica la manipulación cervical, ¿vale? Aquí tenemos lo que serían las arterias cervicales, ¿vale? Y esto formaría el polígono de Willis, que es una vez que ya entra a nivel cerebral. Cuando generamos algún tipo de problema de estimulación en esa arteria cervical, ¿vale? En esta arteria cervical podemos generar un desprendimiento de un trombo a nivel del cerebro. Podemos generar un cizallamiento, un corte del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Es decir, cuidado con las manipulaciones cervicales. Da igual que se hagan bien, da igual que estén hechas por un profesional. Ya si lo hace alguien que no tiene control sobre la técnica, pues imaginaos el riesgo. Pero haciéndolo bien, existen muchos riesgos a nivel de la manipulación del cuello. No se debe de crujir el cuello. Hay técnicas muy suaves y que nos evitan ese riesgo. Técnicas como por ejemplo del concepto Mulligan, ¿vale? La técnica del concepto Mulligan es una técnica muy suave que consiste en reposicionar de manera progresiva esa vértebra. Vamos a exagerar una rotación cervical, ¿vale? Esta vértebra debería estar aquí y vamos a imaginar una rotación por una contracción de un músculo. Entonces esto me va a generar una alteración en la biomecánica del cuello, en la subida de sangre en el cuello y una irritación constante a nivel de los nervios del cuello, por ejemplo el nervio occipital mayor, o una cosa que se llama núcleo del trigémino, que ya hablaremos en otro vídeo. Cuando reposicionamos
entre comillas, reposicionar, cuando mejoramos la biomecánica del cuello, a la hora de hacer el movimiento va a estar mucho más compensado, no va a haber un desequilibrio a la hora de movernos, ¿vale? Esto sería un problema, esto es exagerando, y esto, el movimiento sería mucho más normal. Técnicas que se pueden hacer: inhibición de los suboccipitales. Te tumbas en la camilla, el terapeuta mete los deditos aquí en la zona alta del cuello y va relajando la musculatura, va normalizando el tono entre el lado izquierdo y el lado derecho para evitar esas rotaciones. Cuando tenemos una anteriorización de la cabeza o una posteriorización de la cabeza, también eso puede estar incidiendo en que el flujo sanguíneo o una irritación a nivel del núcleo del trigémino, y me puede generar dolor de cabeza hemicraneal, dolor en la frente, pesadez, dolor detrás de los ojos. No quiere decir que me esté pasando nada en la cabeza, simplemente que se me está generando un dolor a distancia provocado por un pequeño fallo posicional a nivel cervical superior. ¿Vale? Acordaros, occipital, la primera cervical, la segunda, como máximo la tercera. Más de ahí hacia abajo, los problemas del cuello irían hacia el brazo, no se quedarían a nivel cervical superior o cabeza.